Así como están, vamos a elevar una oración y vamos a poner este tiempo en sus manos. Mi Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta. Señor, pongo mi vida en tus manos. Yo sin tu presencia nada soy, Señor. Te pido por favor, uses mi vida, use mis labios, mi mente, mi corazón para poder llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Y que tú traigas al corazón de todo tu pueblo bendición y vida eterna, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, en esta hora te damos gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como se dieron cuenta, tal vez lo percibieron algunos, a veces lo percibimos, a veces no. Pero en esta mañana estuvimos entonando alabanzas y decíamos: Dios es bueno. El tema que vamos a compartir en esta mañana es un atributo de nuestro Dios y esa es la bondad de Dios. Cuando a mí me invitaron para compartir este tema, yo podía decir: he podido ver que Dios es bueno en mi vida, en mi familia. Puedo dar testimonio público de que Dios es bueno. Cuando los que nos conocen saben que cuando la maldad quiere llegar a la vida de los hijos de Dios, puedo decir que Dios mueve cielo, mar y tierra para pelear por sus hijos. Dios pelea por cada uno de nosotros. Sea la condición que estés pasando, mi hermano, sea el dolor, la angustia, la aflicción que tú estés pasando. Nosotros lo pasamos, pero puedo decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Dice Nahum, Él es fortaleza en el día de la angustia. Y Él fue nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y ha sido la fortaleza para todos aquellos que creen en el Señor. Ha sido nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y por eso para mí es un gozo, es una alegría poder compartir del atributo de mi Dios, que ha sido tan bueno para con nosotros. Amén. ¿Ha sido bueno con usted? Yo puedo decir, soy un testigo fiel, pero si hoy usted está aquí, usted también es un testigo fiel de lo bueno y bondadoso que ha sido Dios sobre su vida. En esta mañana quiero compartir dos atributos, dos principios de nuestro buen Dios. Número uno es todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es bueno. Este carácter, mi hermano, este atributo de Dios lo vemos manifiesto en su santidad. Dios es bueno, Dios es santo y por lo tanto está separado de lo malo y está dedicado a lo bueno. Primera de Juan 1:5 nos dice que Él es la luz y que no hay tinieblas en Él. Cuando nos dice que Él es nuestra luz, Él ha venido a iluminarnos, Él ha venido a hacer resplandeciente nuestra vida, nos ha iluminado con su salvación. Pero nos dice que no hay tinieblas en Él. Y esto nos habla de que la esencia de nuestro Dios es buena. Pero nosotros, hermanos, como humanos, tenemos la habilidad de pensar que Dios es bueno como nosotros. Nuestra mente está limitada y de decir, sí, yo conozco a personas buenas, yo conozco a gente buena, incluso a veces nos podemos considerar, yo soy bueno, no soy malo. Pero déjame decirle que la bondad de nuestro Dios es tan grande que nuestra mente finita no logra comprender la grandeza, la magnificencia, el poder de lo bueno que es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es magníficamente bueno. Dice la palabra de Dios que en Él no hay tinieblas.
Y es por eso que la palabra de Dios nos refuerza constantemente que Dios es bueno. Y nos está diciendo constantemente cada día cuando despertamos: yo he sido bueno contigo. Yo he sido bueno sobre tu casa, yo he sido bueno sobre tus hijos, pero no para echárnoslos en cara, sino para recordarnos que el Dios que adoramos, que el Dios que servimos es bueno. Salmo 145:9 nos dice: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Dios es bueno para con todos, pero también es bueno para con todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, desde el inicio hasta el momento de los tiempos, sus misericordias son buenas sobre sus obras. El Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que la has guardado para los que te temen. Dios está diciendo que es bueno para con todos. Pero hay una bendición especial. Hay un extra. Ahora las tiendas de moda ponen, ya antes te decían: ¿quieres un extra de queso? ¿Quieres un extra de eso? Dios nos está diciendo: yo soy bueno para con todos, pero soy bueno. Cuán gran bondad hay en mí para los que esperan en mí. ¿Usted espera en el Señor? Usted tiene ese extra, hermano. Usted y yo tenemos ese extra de la bondad de Dios. Y eso debe ser un gozo y una alegría para nosotros. El Salmo 25:8 nos dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová. Él nos enseña día a día el camino. Él nos enseña su verdad absoluta. Allá afuera nos dicen que hay una verdad relativa, que hay una verdad a medias, que hay una verdad como tú lo veas. Pero cuando uno viene a Cristo, Cristo nos enseña la verdad absoluta, porque en Él no hay mentira. Él nos enseña la verdad absoluta. Él nos enseña realmente cuál es la justicia, porque nosotros a veces aplicamos la justicia a nuestro parecer, pero Dios nos enseña a ser verdaderamente justos. Dios nos enseña el camino de la salvación, y por eso hoy estamos aquí. La palabra de Dios, hermanos, he dado algunos salmos, pero la palabra de Dios, si usted pone en una concordancia, si usted pone en su Biblia, Dios es bueno, le van a aparecer infinidad de citas bíblicas hablándoles de la bondad de Dios. Y es que Dios constantemente nos está diciendo: hijo mío, soy bueno. En mí no hay maldad, yo soy bueno. Entonces no tenemos por qué dudar de las pruebas indubitables que Dios ha dejado en su palabra. Porque la gente allá afuera nos dice: no, Dios no es bueno. ¿Cómo puede ser Dios bueno si hay tanta maldad en este mundo? Pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Tenemos que reconocer la bondad de nuestro Dios. Y si Dios es bueno, hermanos, tenemos que darnos cuenta que todo cuanto nosotros poseemos nos ha sido dado por Dios. Dice Santiago 1:17, si usted lo quiere buscar. Santiago 1:17. Cada ser humano debe reconocer todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende, hermanos? De lo alto. Dice: del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Toda buena dádiva, no nos dice cualquier dádiva. Dádivas son regalos, dádivas son bendiciones. Dios nos está diciendo: toda buena dádiva. Lo que Dios nos da es bueno, es lo mejor.
Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da una pareja, Dios nos da el agua para sustentarnos, Dios nos da los hijos, nos da el trabajo, nos da la capacidad de poder dormir en paz. Todas esas son dádivas de nuestro Dios. Sin ellas nosotros no podríamos estar aquí. Y también nos agrega y viene el extra que el Señor nos da. Y todo don perfecto, toda habilidad, toda capacidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, la capacidad de aprender, la capacidad de enseñar, la capacidad de tocar un instrumento, la capacidad de pintar, de cantar, todas las habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas no son heredadas, nos las dio nuestro buen Dios. El Padre de las luces, dice, el creador del sol, la luna y las estrellas. A veces nos maravillamos al ver la luna nueva y resplandeciente y decimos qué belleza de luna. Al ver a las estrellas brillar y sabemos que en algún momento las estrellas dejan de brillar porque varían, porque cambian como la luna. Pero dice Santiago 1:17, el Padre de las luces en el cual no hay mudanza. Nuestro Dios no cambia, hermanos. Nuestro Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Dios al que adoramos. Un Dios no cambiante, un Dios no variable, un Dios no voluble, sino un Dios que se permanece bueno desde el principio hasta la eternidad será bueno. Y eso es una seguridad para nosotros. Porque no cuando somos niños, sino más cuando somos adolescentes y queremos pedir permiso de algo, decimos, no, espérate, no vayas porque ahorita papá está enojado. Agárralo cuando esté de buenas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros siempre podemos acercarnos a Dios porque Dios siempre está de buenas. Dios no permanece enojado. Dios es bueno desde el principio hasta la eternidad y por eso podemos venir a Él y acercarnos confiadamente. Yo me gozo por ello. Las esposas conocemos cuando el esposo está de malas y decimos, no, ahorita no te acerques, vete, aléjate, ¿no? Y el esposo también conoce cuando la esposa está de malas. Pero nosotros tenemos la confianza, la certeza de acercarnos a nuestro Dios y saber que Él no ha mudado de carácter, que Él sigue siendo bueno y bondadoso y misericordioso y que te va a poner la misma atención. Gloria a Dios por ello. Hermanos, Dios en su bondad, leíamos al principio en el Salmo, Dios es bueno para con todos. Y cuando habla de ser bueno para con todos, incluye también incluye también a los malvados. Mateo 5:45 dice que Él, siendo Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero todo esto lo hace, hermanos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que a poco no, cuando no conocíamos a Dios, aún en medio de nuestra ignorancia podíamos ver la bondad de nuestro Dios. Yo puedo decir, Señor, cuán bueno has sido conmigo desde que nací. Has manifestado tu bondad en mi vida aun cuando no te conocía. Porque este versículo no está nada más ahí en la Biblia de adorno. Este versículo es una realidad para todo aquel que no le conoce. Dios también es bueno para ellos. Y nosotros vimos también su bondad. Pero ahora tenemos el extra porque ahora somos sus hijos. Y podemos gozar de la bondad y la magnificencia de nuestro Dios. Pero eso no es para que abusemos de lo bueno de nuestro Dios.
El primer principio decía, si todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es bueno. El tercer principio me habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida también es buena, mis hermanos. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Él quiere para nosotros. Es lo que Él hace en el mundo bajo su soberanía. Dios hace las cosas como Él quiere y nadie le puede preguntar, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador. Y en su soberanía Él es bueno. Y en su voluntad lo que Él hace en el mundo es bueno. Y lo que Él quiere hacer para con nosotros también es bueno. El tercer principio es la voluntad de Dios es buena para mi vida. A ver, diga, la voluntad de Dios es buena para mi vida. Pero ¿por qué a veces queremos andar fuera de la voluntad de Dios? Porque a veces queremos vivir apartados de la voluntad de Dios. Si sabemos que nuestro Dios es bueno y que su voluntad es buena, ¿por qué a veces quiero vivir apartada de la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero no debemos conformarnos a este siglo. Este siglo nos dice, vive como tú quieras. Es tu vida. Haz con ella lo que bien te parezca. Deja que el mundo ruede. Y a veces inconscientemente, hermanos, dejamos que esas ideas, que esos pensamientos penetren en nuestra mente y decimos, si es cierto, es mi vida. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y no es que Dios quiera que le estemos rindiendo cuentas, porque Dios todo lo que ha hecho para nosotros lo ha hecho en su amor y en su bondad. Pero nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor, le pertenecemos a Él. Entonces debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero entonces debemos desechar de nuestra mente todo ese tipo de pensamiento. Es tu vida, haz con ella lo que quieras. Los jóvenes dicen, solo se vive una vez. Sí, porque solo se vive una vez, más nos vale vivir bajo la voluntad de Dios. Más nos conviene vivir bajo la voluntad de Dios que andar apartados de su voluntad. Dice el versículo de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde voy a encontrar yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En este libro voy a encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos enseña cómo un hijo de Dios debe de vivir. Como un hijo de Dios debe de andar. Pero yo necesito leer su palabra, yo necesito vivir su palabra, yo necesito aplicar su palabra todos los días en mi vida para poder andar bajo la voluntad de Dios. Hace años atrás, generaciones atrás, como jóvenes, como adolescentes, nos esforzábamos por vivir bajo la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que había predicadores que nos hablaban de la voluntad de Dios y la dividían en 3 puntos. Decían la voluntad de Dios cuando te dice sí, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad de Dios cuando te dice no, eso no es mi voluntad.
Y entonces cuando a nosotros nos hablaban de la voluntad de Dios, decía, pues aunque sea que esté yo en la permitida. Si no andaba yo al 100%, pero aunque sea que anduviera yo por la permisiva, que te la permite, ¿no? Pero hoy ya no hablamos, ya no predicamos de vivir bajo la voluntad de Dios. Y es que vivir la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, es lo mejor para nuestras vidas, hermanos. No quiere decir que no tendremos problemas, no quiere decir que no tendremos aflicción, pero debemos de confiar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Antes para todo pedíamos la voluntad de Dios. Si queríamos tener novio, pedíamos la voluntad de Dios y decíamos, Señor, ¿será este el hombre que tú tienes para mí? ¿O no? Señor, ¿será que con esta carrera yo puedo glorificar tu nombre? Y le hacíamos preguntas a nuestro Dios porque queríamos vivir bajo la voluntad de Dios. Hoy pareciera que el modernismo nos ha invadido y queremos volvernos iglesias modernistas. Y ahora nos creemos capaces de tomar decisiones conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestras propias emociones y conforme a lo que el mundo nos ha discipulado. Pero debemos de sacar esas ideas, hermanos. Y debemos volver a retomar la senda antigua donde podamos decir, Señor, yo quiero andar bajo tu voluntad. Y para ello necesito conocer tu palabra. Y para ello necesito aplicar tu palabra. Porque cuando andamos apartados de la voluntad de Dios, muchas veces nos va mal. Tienes un 99.9% de que te va a ir mal. ¿Escucharon, jóvenes? ¿Escucharon, adolescentes? Porque en esta edad es cuando normalmente queremos andar bajo nuestros propios principios. No bajo los principios de Dios, sino bajo nuestros propios principios. Y aunque papá y mamá nos quieran educar, decimos, ay mamá, es que ya estás pasada de moda. Pero esto no pasa de moda. Los principios, la base de nuestro Dios no pasa de moda y por eso es un principio, vivir bajo la voluntad de Dios. Y cuando nos va mal, cuando andamos bajo nuestra propia voluntad, recuerden, el 99.9 te va a ir mal. Y cuando nos anda mal, entonces sufrimos. Y entonces decimos, es que yo creo que Dios ya no está conmigo. Es que ya me abandonó. Es que yo ya no lo siento. Pues ¿cómo lo vamos a sentir si andamos fuera de la voluntad de Dios? Si andamos no en los caminos del Señor. Si andamos viviendo bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios anhelos, bajo nuestras propias pasiones, bajo nuestras propias emociones y no estamos pidiendo la voluntad de Dios, que nos dice que es agradable y perfecta. Les voy a invitar a que vayamos a Ruth, al libro de Ruth 1:19 y lo vamos a leer, por favor. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Cuando lo tenga, glorifique el nombre de Dios. Esto me recuerda a la historia de Ruth. Y vamos a ver por qué. Lo siguen con la vista, mis hermanos. Dice así, capítulo 1, 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían,
¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué no me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella dice en el versículo 20: el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, cuando las cosas están mal, cuando las cosas están negras, cuando las cosas ya las estamos viendo muy difíciles, entonces nos es muy fácil echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos caminos. Y Noemí decía: el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Voy a contarles un momento para aquellos que no conocen la historia de Ruth. Tal vez el 70% sí lo conoce, pero tal vez algunos no. Ruth tenía una familia y era una familia judía que vivía en Belén. Ellos eran judíos, ellos eran hijos del gran rey. Su esposo se llamaba Elimelech y tenía 2 varones que se llamaban Malón y Kelión, y la madre era Noemí. Esta familia, hermanos, ignoró la voluntad de Dios para su vida. Esta familia hizo caso omiso de la voluntad de Dios para su vida. Y un día, cuando la tierra de Belén estaba pasando hambre, ellos decidieron irse de Belén, que no era malo, podían hacerlo. Pero la mala decisión de ellos fue irse a refugiar a un pueblo enemigo. Ellos pudieron haberse ido a cualquier otro lugar de sus hermanos, de las otras tribus, pero ellos se fueron a refugiar a Moab, que era un pueblo enemigo. ¿Por qué era un pueblo enemigo? Cuando Israel venía saliendo de Egipto, cuando Israel venía huyendo de la esclavitud del faraón, ellos venían angustiados, afligidos, porque sabían que Faraón los podría perseguir. Y entonces ellos llegaron a la tierra de Moab, y al llegar ahí tuvieron que pedir permiso para pasar por el medio de la tierra. Pero los gobernantes de Moab cerraron las puertas y no les permitieron el paso. Ellos les cerraron las puertas al pueblo de Israel. Ellos le cerraron las puertas al pueblo escogido de Dios. Y mi Dios es bueno, hermanos. Mi Dios es bueno, pero Él ve cuando sus hijos son atacados. Él ve cuando sus hijos son quebrantados. Y Él, en su bondad, va a tomar nota. Y Dios no deja nada al aire. Y entonces Dios le prohibió al pueblo de Israel hacer alianza con la gente de Moab y con otros pueblos. Y no solamente les prohibió hacer alianza, sino que también les dijo: no tomarán mujeres para sus hijos, ni tomarán varones para sus hijos, porque con ellos no tendremos nada que ver. Pero esta familia judía pasó por alto las leyes de Jehová. Esta familia judía conocía esas leyes, porque desde que eran chiquitos sentaban a los niños y les contaban la manera en que nuestro Dios grande y poderoso los había rescatado de esclavitud. Entonces ellos conocían y también sabían qué ciudades, qué pueblos les habían cerrado las puertas y no les habían permitido pasar. Entonces todo judío lo sabía. Todo judío lo sabía. Y ellos, hermanos, esta familia ignoró las leyes de Dios. Rompió las leyes de Dios. Hizo caso omiso de las leyes de Dios y se fue a refugiar a Moab. Y no solo se refugió en Moab, sino que los hijos de Noemí tomaron mujeres para sí y se casaron con ellas.
Ellos seguían desobedeciendo la ley de Jehová. Ellos seguían rompiendo la ley de Jehová. Seguían quebrantándola. Ellos estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Incluso nosotros, cuando nos vamos a mover, es bueno decirle: Señor, ¿hacia dónde me quieres enviar? ¿Hacia dónde quieres tú que vaya? Pero ellos, como familia judía, no se detuvieron a preguntar la voluntad de Dios. Y agarraron y se fueron a refugiar ahí a Moab. Y ahí en Moab, hermanos, le llegó la muerte y la calamidad a Noemí. Se murió su esposo, pero también se murieron sus hijos. Y entonces la amargura y la tristeza invadió el corazón de Noemí. Pero estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y durante ese tiempo que sus hijos se casaron, durante 10 años que estuvieron viviendo en Moab, no pudieron tener hijos. La bendición no llega, hermanos. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, déjeme decirle que la bendición no llega. Y a veces decimos: hemos estado esperando tanto tiempo, hemos estado clamando a Dios tanto tiempo y la bendición no llega porque algo estamos haciendo mal. Porque hemos roto, porque hemos quebrantado la voluntad de Dios, porque hemos roto sus leyes. Y la bendición no llegó a sus vidas, al contrario, la calamidad llegó a su familia. Y se quedó Noemí sola con sus 2 nueras. Y al darse cuenta que queda sola, platica con sus nueras. Y ustedes saben que en aquellas costumbres era que si Noemí tenía otros hijos, los podía dar para que se casaran con estas nueras y redimieran a estas mujeres y redimieran el nombre de sus hijos que habían muerto. Pero Noemí ya no tenía más hijos. Y entonces habla con ellas y les dice: ya no tengo más hijos para darles. Y si los tuviera, ¿cuántos años tendrían que esperar para que ellos crecieran? Esto era imposible. Eran mujeres que ya habían vivido 10 años con sus esposos. No cualquiera las iba a tomar porque no era la costumbre. Cuando el esposo moría y no había nadie que las redimiera, entonces se quedaban como mujeres solas, viudas y abandonadas. Y era muy difícil para las mujeres salir adelante. Entonces Noemí habla con ellas y le dice a Orfa y le dice a Noemí: es mejor que se regresen a sus casas, porque ya no tengo hijo que darles. Y entonces Orfa lo piensa muy bien y ella se regresa a su casa, pero Ruth no se regresa a su casa y se queda con ella y le dice: yo iré contigo y donde quiera que tú fueres, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esta nuera no la abandonó, no la dejó a su suerte, aunque sabía Ruth que lo que ella se iba a enfrentar iba a ser difícil. Ella no conocía todavía al Dios verdadero, pero le iba a conocer. Ella no conocía al Dios verdadero, el que la iba a fortalecer en el tiempo de la aflicción, porque ellas iban a vivir tiempo de aflicción. Y dice el versículo que nosotros leíamos: y cuando entraban en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le dice: no me llaméis más Noemí, porque Noemí significaba placentera, gozosa, alegre. Eso significaba Noemí, y Noemí ya no era esa mujer gozosa, alegre. Noemí se había convertido en una mujer amargada, porque la calamidad había llegado a su vida. Y por eso le dice ahí a todas las mujeres: no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque Mara significa amarga, amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que realmente el Todopoderoso la había puesto en amargura? ¿Realmente el Todopoderoso la había puesto en amargura? Claro que no. Cuando empezamos a ver las cosas negras en nuestra vida, es entonces cuando le empezamos a echar la culpa a Dios. La familia había violado la ley de Dios. Dios es bueno. Dios es muy bueno y misericordioso. Y usted puede seguir leyendo la historia de Ruth en su casa, mi hermano. Pero al final usted verá cómo Dios fue bueno con ellas y les extendió su misericordia, como la ha extendido para con nosotros. Esta familia no obedeció ni atendió a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, como familia, no atendemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros no vivimos bajo la ley de Dios, nosotros mismos estamos acarreando para nuestra vida lo malo. No es el Señor. No es el Señor el que esté acarreando lo malo para nosotros, porque hemos visto que el primer principio es que todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es bueno. Y que la voluntad que Dios quiere para nosotros es buena, agradable y perfecta. Pero cuando nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios, cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios, cuando nosotros no respetamos la ley de Dios, entonces estamos acarreando para nuestra vida lo malo. La gente allá afuera dice que todo el tiempo Dios es bueno cuando le va bien, pero cuando le empieza a ir mal, entonces la gente dice Dios es malo. ¿Cómo un Dios puede permitir tanta maldad? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir tanta maldad? Incluso escriben libros. ¿Cómo un Dios puede permitir tanta maldad? Pero déjeme decirle que la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. ¿Qué es la maldad? La maldad es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elección consciente. Dios nos dio la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros elegimos lo malo por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestras emociones, estamos pecando, hermanos. Y cuando el hombre decide pecar, sufrirá las consecuencias de pecado. Porque Dios es bueno, pero también va a dar a cada uno lo que se merece, porque Dios es justo. Porque Dios ve el corazón, porque Dios ve las intenciones del corazón. Dios es bueno, pero también dará a cada uno lo que merece. Tercera de Juan 1:11 nos advierte y nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La misericordia de Dios es grande y nosotros podemos ser perdonados cuando volteamos nuestra mirada a Cristo Jesús, cuando venimos y le reconocemos. Así como les decía que tenemos un extra por ser hijos de Dios, también necesitamos venir y decirle al Señor: Señor, tenemos que hacer una pausa en la familia. El sacerdote, cabeza de hogar, Elimelech, tenía que haber hecho una pausa en su familia y decir: Señor, ¿hacia dónde quieres que vayamos? Los varones, las cabezas de hogar, los sacerdotes de hogar tienen una responsabilidad muy grande de guiar a su familia por caminos de vida.
Elimelech no estuvo guiando a su familia por camino de vida, sino lo empezó a guiar por camino de muerte. De una muerte segura, de una muerte directa al precipicio, por romper la ley de Jehová, por romper los principios de Dios. Todos los varones, sacerdotes, cabezas de hogar necesitan tomar pausas en su vida y decir: ¿hacia dónde estoy caminando con mi familia? ¿Hacia dónde los estoy llevando? Mis decisiones, mi toma de decisiones, ¿hacia dónde la estoy llevando? Y si estás llevando mal a tu familia, mi hermano, es momento de redirigirnos hacia la voluntad de Dios. Pero tenemos que venir a Cristo y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque mis malas decisiones, mis malos deseos, mis malas emociones me han estado llevando por malos caminos. Y no solamente a mí, porque el que peca, hermanos, el que peca no solamente peca contra él, afecta a todas las personas que están a su alrededor. El que vive pecando no solamente dice: ay, es mi vida y nada más. No, hermano, peca, pero también va a afectar a su familia, también va a afectar a sus hijos, también va a afectar su trabajo, también va a afectar sus relaciones, porque el pecado distorsiona todo, mi hermano. Así que no nada más diga: peco, pero pues nada más peco yo y ya. No, el pecado daña. El pecado daña todas tus relaciones, daña toda tu familia. Pero en medio de todo, mi hermano, Dios es bueno. Ahora a nosotros nos corresponde hacer la pausa personalmente y decir: mis emociones, mis decisiones, mi toma de decisiones, ¿a dónde me han estado llevando? Cuando somos adolescentes nos escudamos hacia donde me lleven mis padres. Pero al final de todo, cada uno dará cuentas delante de Dios. Cada uno daremos cuentas delante de Dios de nuestra toma de decisiones, de nuestras buenas elecciones o de nuestras malas decisiones. Así que te invito en este momento a que hagas una pausa y digas: ¿qué tipo de decisiones he estado tomando? ¿Me he guiado bajo mis emociones? ¿Me he guiado por mis anhelos? ¿Me he guiado por mis sueños? Y piensa, si has estado viviendo bajo la voluntad de Dios. Y tal vez algunos digan: yo ni siquiera sabía que teníamos que vivir bajo la voluntad de Dios. Y si no sabes qué es vivir bajo la voluntad de Dios, aquí encontramos la base, la norma, la ley, los estatutos para que vivamos bajo la voluntad de Dios y para que no andemos quebrando su ley y para que no estemos rompiendo su ley y estemos acarreando mal para nuestra vida. Primera de Pedro nos dice 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando la gente vea que nosotros hacemos el bien, podremos callar la ignorancia de los insensatos. El insensato dice: en este mundo hay mucha maldad y Dios lo permite. Pero no es eso. Esos hombres viven alejados de la voluntad de Dios. Esos hombres tienen en sus corazones la ausencia de la presencia de Dios, pero nosotros no. Y nosotros, hermanos, ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios, haciendo el bien para poder hacer callar la ignorancia de los hombres. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos estar mucho tiempo en la iglesia, pero si no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, podemos estar apartados de Dios, aún estando en la iglesia. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y es paciente. Y hoy Él está en espera de que nosotros nos acerquemos, que vengamos hacia Él y que no nos equivoquemos de dirección. Que podamos acercarnos a nuestro buen Dios y entrar en pacto con nuestra familia. En el tiempo de Josué, cuando veía que el pueblo se empezaba a hacer lo incorrecto delante de Dios, llegó un momento en que se plantó enfrente de ellos porque el pueblo se quería volver otra vez idólatra, pagano. Y entonces Josué les dijo: hoy tenemos que decidir a quién vamos a servir. Pero él les dijo: pero mi casa y yo serviremos a Jesús. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy es tiempo, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Hoy es tiempo de que se reúna con su familia y que le pregunte. Hoy tenemos que decidir, porque Dios ha sido bueno. Hoy tenemos que decidir, familia, a quién vamos a servir. ¿Vamos a seguir haciendo nuestra voluntad? ¿Vamos a seguir cumpliendo nuestros deseos? ¿O vamos a vivir bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? Las familias de Josué hicieron un pacto. Levantaron su mano y avanzaron en señal de obediencia a Dios. Y entraron en pacto con el Señor de servirle y de adorarle a Él y de honrarle a Él. Yo quiero invitarle, mi hermano, a que usted venga con su familia y le diga al Señor: Señor, yo quiero ser esa familia que diga: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque tú has sido bueno conmigo. Porque tú has sido bueno en gran manera sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia. Y aunque a veces hay problemas, aunque a veces hay aflicción, aunque a veces hay enfermedad, Señor, tú te has mantenido bueno. Tú te has mantenido bueno para con nosotros. Sacerdote de hogar, padre de familia, te invito a que vengas a este lugar con tu familia y le puedas decir al Señor: Señor, no solo yo como sacerdote, no solo yo como padre, toda mi casa serviremos a Jehová, toda mi casa honrará a Jehová. Tal vez ya no está tu esposo, tal vez no está aquí tu esposo, no ha llegado, pero yo te invito a que tú vengas en fe y le digas: Señor, tú traerás a ese hombre